Ok, listo. Entonces, vamos a terminar con el tema. Sería semana 12, costos a corto plazo. Y al toque nomás vamos a hacer los costos a largo plazo. Ya, rapidito nomás. Ya sabes que este es explotación mínima o mínimo de explotación, ¿correcto? Y esta parte de aquí es beneficios igual a cero, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Si el precio coincide con esta línea de acá, si el precio coincide, ¿qué va a pasar? Este sería, ¿qué cosa? Que estás cubriendo los costos variables, pero te falta cubrir los costos fijos. Entonces, en explotación mínima, pierde costos fijos. Es lo único que no puede cubrir, pero lo otro sí. Entonces, aquí la empresa todavía puede operar. Ya todavía puede operar. Pero en esta parte, correcto, ya está cubriendo, ¿qué cosa? Todos sus costos medios. Entonces, aquí está cubriendo el costo. O sea, el ingreso del individuo le permite cubrir todos los costos de producción. Entonces, aquí el beneficio vale cero. ¿Correcto? Y aquí está, pues, la zona eficiente, se podría decir, ¿no? Conforme tú vas avanzando, en ese tramo, entonces vamos mejorando los costos fijos hasta que lleguemos al punto N. Y en el punto N, ¿qué es lo que va a pasar? En el punto N, beneficio igual a cero. Y en el punto M, recuerda, empieza la curva de oferta. ¿La oferta de quién? De la empresa. Listo. Y acá tenemos todos los costos, ¿ya? Tenemos la producción, tenemos costos fijos, costos variables, y con esto ustedes van a completar los costos totales, ¿no? Los costos totales serían 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ¿no? Listo. Y con esto nosotros podemos calcular, ¿qué cosa? El costo marginal. Listo. Con esta tablita calculas el costo marginal. Ya está. En la primera sabemos que no hay punto de comparación, pero aquí el costo se incrementa en 10. Aquí se incrementa en 10 también. Ah, no, perdón. No. Me equivoqué. Aquí no se puede incrementar en 10. Ah, bueno, acá sí porque el producto es 1, ¿no? Acá sería, vamos a hacerlo en Excel, para que lo puedas ver, ¿ya? De 0 a 8. A ver, un ratito. Trabajadores, producción total, costo fijo, costo variable, costo total, ¿no? Trabajadores de 0 a 8. Ya está. Producto total sería 0, 1, 3, 6, 10, 13, 14.4, 15.4, 16. Costos fijos, 40. Costos variables, 0, 10, 20, hasta 80, ¿no? Listo. Entonces,
aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a calcular nuestro costo total, ¿no? Y el costo total va a ser la suma del costo fijo con el variable. Listo. Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestro costo total. Y el costo marginal es ¿qué cosa? La variación del costo con respecto a ¿qué cosa? A la producción. Entonces yo debo restar costos y dividirlo entre variación de la producción. Listo. Ya está. ¿Mm? Y te das cuenta que otra vez observamos ¿qué cosa? La forma en U. Primero baja, luego sube. ¿Correcto? Primero baja, luego sube. Perdón, baja hasta acá. Listo. Entonces ahí tenemos la curva de costo marginal. Y vamos a poner la curva de costo medio y la curva de costo variable medio. El costo medio es el costo total entre el volumen de la producción. ¿Sí? Ese es el costo medio. Y el costo variable medio es el costo variable entre la producción. Listo. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar. Voy a poner estos tres gráficos en uno solo. ¿Mm? En uno solo. Y vamos a interpretar. Listo. Acá borro yo la producción. Ok. Le voy a colocar desde 1. Muy bien. Y ahí tenemos, ¿no? A ver, ¿qué pasó? El costo medio. Ese es el marginal, ¿no? Ah, ok, claro. Está así. Ahora sí. Listo. A ver, un ratito. ¿Por qué empieza desde 2? No debería empezar desde 2. A ver. A ver. Modificar. Costo marginal va a empezar desde aquí. ¿Listo? El costo medio empieza desde aquí. Y el costo variable medio también. Desde esta parte, ¿no? El costo variable medio. Ya está. Y la producción también empieza desde aquí. Ahí está. Ahora sí. ¿Ves cómo le damos forma a nuestro gráfico? ¿No? Entonces ahí observamos ¿qué cosa? Las formas, ¿no? Esta curva de acá que empieza muy arriba es ¿qué cosa? La curva de costo medio, que es el costo total por unidad producida. Este es el costo unitario. ¿Correcto? Este es el costo variable medio. Y este de aquí es el costo marginal, ¿no? Entonces yo te podría preguntar, ¿no? ¿Desde dónde empieza la curva de oferta? La curva de oferta empieza desde aquí. Desde aquí para arriba es el inicio de la curva de oferta. No lo olvides, ¿ya? Este tramito del costo marginal es la oferta. Y el punto A, ya sabes, es explotación mínima o el punto de cierre. Explotación mínima. Y el punto B
beneficio igual a 0. ¿Correcto? Ya está. ¿Por qué decimos que acá puede operar? Porque lo único que está perdiendo son los costos fijos. Solo está perdiendo los costos fijos. Entonces puede, ¿qué cosa? Puedes, ¿cómo se llama? Puedes operar, porque solo estás perdiendo los costos fijos. Si perdieran los variables también, ahí sí, pues, ¿no? Ya no puedes. Entonces yo te podría preguntar, ¿qué pasa si la empresa produce menos de este punto? Si está acá, ¿qué debería hacer? La empresa debe cerrar. Debe cerrar. Y desde este punto en adelante, imaginemos que sea 14.6, la empresa genera ganancias. ¿Sí? Listo. Entonces tú no tienes que olvidar esas cositas. Esto es muy importante. Otro. ¿Por qué las curvas de costo medio y de costo variable medio nunca se cortan en el corto plazo? Porque el costo fijo medio es asintótico. Si tú haces la curva de costo medio, vas a ver que es una asíntota, tanto para el eje de las abscisas como para el eje de las ordenadas. Es asintótico. ¿Mm? Porque no toca ni al eje vertical ni al horizontal, pues. Si tú quieres graficar el costo fijo medio, tú vas a ver que tiene una forma asintótica. Y vamos a ponerlo acá. Listo. Ahí tienes el costo fijo. Lo hago en Excel porque en el Excel es más rápido. ¿Ya? Pero si quieres también lo hacemos a mano, no hay problema. Pero a mí no me importa que tú sepas cómo calcular esto. A mí lo que me importa es que tú interpretes. Entonces vamos a graficar. Y vas a ver la asíntota. A ver, un ratito. Ahí está. Ya se nota, ya se hace evidente la forma de la curva. Vamos a seleccionar datos. A ver, la producción total no va aquí. El costo fijo medio lo vamos a modificar. El costo fijo medio no empieza desde esa parte. Va a empezar desde el primer valor, desde aquí. Y la producción sí va a empezar desde acá. Listo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí tienes la asíntota. Ahí la tienes. ¿Te das cuenta cómo disminuye? Primero es muy alta, pero después va bajando. Entonces, no es posible que estas dos curvas se corten en el corto plazo. La única forma en la que ambas pueden ser iguales es en el largo plazo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver rápidamente la parte del costo a largo plazo. Pero antes de empezar esa parte, consulta, ¿se entendió? Ya está. Entonces acá tienen un videito para que vean cómo es el comportamiento de las empresas en el corto y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero primero necesito saber si me han entendido esa parte.
Joana, Nicole, Luis, Gracie, Allison, Jean-Pierre, Nick, Omar, Renzo y las 2 personitas más que deben ser la delegada y Yair. ¿Han entendido? Sí, profesor. Ya está, perfecto. Entonces, en el largo plazo, ¿qué va a pasar con las empresas? Los costos fijos ahora se convierten en variables. Entonces vamos a ver acá. Costos a largo plazo. Entonces, en el largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Costos fijos se convierten en variables. Por lo tanto, la curva de costo total va a ser igual a la curva de costo variable. Entonces, el costo medio va a ser igual al costo variable medio en el largo plazo. ¿Correcto? Eso solo ocurre en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ahora las empresas van a tener la posibilidad de ¿qué cosa? De modificar el tamaño de la planta. Entonces, empresas pueden, ¿qué cosa? Comprar más máquinas, ampliar el tamaño de la planta, y también pueden, un ratito, ya está, y también pueden crear sucursales. ¿Sí? Listo, entonces eso es lo que pueden hacer las empresas. Pueden crear sucursales, pueden comprar más máquinas. Y eso lo puedes observar de una forma sencilla para cualquier empresa. O si tu papá, tu mamá tiene su negocio, tú vas a ver. Al principio, tu mamá, tu papá no amplían el tamaño de la planta. No amplían los exhibidores de su negocio. Es más, pueden estar en una partecita chiquita. Pero si ven que les va bien, pueden poner un exhibidor más. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están modificando el capital. Entonces, en ese momento, ya estás en el largo plazo. Cuando tú comienzas a modificar el número de máquinas, entonces la empresa ya es de largo plazo. Entonces, para eso vamos a utilizar nuevos términos. El término economías de escala y deseconomías de escala. Las economías de escala significan lo siguiente, que a medida que yo incremento la producción, el costo medio disminuye. ¿Por qué ocurre eso? Imagínate que tú tienes un local que ya está full. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Se van a estorbar. Y cuando se estorban, los costos aumentan. Pero ¿qué pasa si compras un nuevo local? O si lo amplías y colocas más máquinas. Esos trabajadores ya no se estorban. Entonces van a poder, ¿qué cosa? Realizar mejor sus actividades. Y si ocurre eso, ¿qué va a pasar? Bajan los costos. Entonces, eso es economía de escala. Producir más a menor costo. ¿Y qué quiere decir eso? Que los trabajadores se van a organizar mejor. Que los trabajadores van a especializarse y se van a agrupar. ¿Para qué? Para que en conjunto puedan ser más eficientes. El rendimiento constante a escala quiere decir que si tú incrementas la producción, el costo medio sigue siendo el mismo, no varía.
Y los rendimientos decrecientes a escala o deseconomías de escala se refieren a que los costos van a subir a medida que yo aumento la producción. ¿Mm? Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros, gráficamente hablando? Gráficamente hablando, nosotros lo vamos a ver de esta forma. Producción, costo medio y costo marginal. Entonces, tú vas a tener la curva de costo marginal y en esta partecita vas a tener la curva de costo medio. A largo plazo, a este tramo de acá, a este tramo se le conoce como economías de escala. ¿Por qué? Porque a medida que yo produzco más, ¿qué va a pasar? Los costos bajan. Y esta parte son las deseconomías de escala. ¿Por qué? Porque en esta parte yo estoy produciendo más, pero mis costos se elevan. ¿Mm? Entonces, ¿qué te dice en el largo plazo? En el largo plazo indica que nosotros podemos, ¿qué cosa? Podemos ampliar el tamaño de la planta. Entonces, ¿qué va a pasar con los costos a largo plazo? Vamos a ver. Entonces, para ello, yo voy a colocar aquí distintas plantas. Cantidad, costos medios y los costos marginales. Entonces, yo voy a tener aquí la primera planta. Costo medio de la planta 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí está mi costo marginal 1. Listo. Ya está. Entonces, en la primera planta yo sé que esta parte es economías de escala, perdón, economías de escala y esta parte economías de escala. Pero ¿cuál es el detalle? Que yo puedo crear distintas plantas. Entonces yo voy a colocar una segunda planta en esta parte. El costo medio de la planta 2. Ya sabemos que aquí nuestra curvita de costo marginal. También puedo colocar una tercera plantita. Voy a colocar una más. Costo marginal o costo medio 4. Y por último, la número 5. Listo. Ya está. Entonces, ese local tiene 4 plantas. ¿Mm? Ese local tiene 4 plantas. Este es el punto mínimo de todos. Este de acá. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Aquí pueden pasar muchas cosas. Vamos a analizar un volumen de producción Q1. Entonces, ¿qué pasa en Q1? ¿Ya? En Q1
nosotros tenemos que evaluar lo siguiente. Recuerda que la empresa siempre va a buscar, ¿qué cosa? Minimizar costos, ¿sí o no? Entonces, para el volumen de producción Q1 pueden ocurrir dos cosas. Yo puedo trabajar con la planta 1 o puedo trabajar con la planta 2. Si yo trabajo con la planta 1, estoy en deseconomías de escala. Pero si yo trabajo o si yo pongo una segunda planta, a mí me convendría trabajar ese volumen de producción en la planta 2. ¿Por qué? Porque en la planta 2 me va a costar menos. Eso es lo que pasa. ¿Correcto? Listo. A un volumen de producción acá, Q2, a mí me conviene trabajar en la planta 3. No me conviene estar en la planta 4, porque con la planta 4 ahí estoy en un punto de costo más alto. ¿Mm? Y por último, si yo me encuentro aquí, también me conviene trabajar con el costo, con el quinto local. Esa es la gracia nada más del largo plazo, que tú puedes colocar más plantas, pero tú tienes que tomar decisiones. ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Qué te conviene? ¿Trabajar con una planta o con otra planta? Ahora, ¿cuál es la función de costos a largo plazo? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, vamos a ponerle acá vamos a ponerle en esta partecita con un grosor un poquito mayor, ¿ya? Y aquí, ¿estoy trabajando con color verde? No, ok. Entonces, la curva de largo plazo, perdón, va a estar conformada por todas estas de acá. Va a ser esta. Y por último, esta es la curva de costo medio a largo plazo. Pero la teoría no te va a decir que esa es la verdadera curva. La curva va a ser una que pase por todas. Generalmente va a ser esta de acá. Esa es la curva de costo medio a largo plazo. ¿Ya? Esa es la que va a reflejar. ¿Correcto? Entonces así formamos la curva de costo medio a largo plazo. ¿Para qué? Para evaluar posibles, ¿qué cosa? Posibles, opciones entre trabajar con una planta o trabajar con dos, trabajar con tres, trabajar con cuatro, trabajar con cinco. Eso depende de cada uno. Ejemplo, los supermercados. Los supermercados, ¿por qué te ponen otras plantas? Porque lo que buscan es minimizar costos y también maximizar sus ganancias. Y el punto menor es este de acá. Sería más o menos este. ¿Ya? Este es el punto menor. Listo. Este. Cantidad 4. Es el mínimo del costo medio a largo plazo. Listo. Entonces, vamos a ver el videíto para que lo puedas entender mejor, ¿ya? Para que podamos profundizar justamente esa parte. Un ratito. Ya tienen todos los materiales, ¿ya?
A diferencia del corto plazo, en el largo plazo no hay costes fijos. Las empresas pueden decidir el nivel de producción y adaptar el tamaño de su fábrica. Para facilitar el análisis de costes en el largo plazo usaremos dos gráficos. El gráfico superior muestra el volumen producido en el eje horizontal y el coste total en el eje vertical. El gráfico inferior también muestra el volumen producido en el eje horizontal, mientras que el eje vertical mide los costes medios y marginales. Esta curva representa el coste total de corto plazo en el periodo 1. La pendiente de esta curva se usa para dibujar el coste el nivel de producción y adaptar el tamaño de su fábrica. Para facilitar el análisis de costes en el largo plazo usaremos dos gráficos. El gráfico superior muestra el volumen producido en el eje horizontal y el coste total en el eje vertical. El gráfico inferior también muestra el volumen producido en el eje horizontal, mientras que el eje vertical mide los costes medios y marginales. Esta curva representa el coste total de corto plazo en el periodo 1. La pendiente de esta curva se usa para dibujar el coste medio de corto plazo del periodo 1. Vemos que el coste medio decrece mientras el coste total aumenta a un ritmo decreciente. El punto en el que el coste total tiene una pendiente igual a 0 equivale al punto mínimo del coste medio. Este es el punto en el que la curva de coste marginal del periodo 1 cruza la curva de coste medio. Como podemos observar, a partir de este punto el coste medio empezará a crecer. Puesto que el largo plazo se compone de varios periodos a corto plazo, dibujaremos las curvas para otros periodos. Así, dibujamos la curva de coste total, la curva de coste medio y la curva de coste marginal del periodo 2. Dibujamos también la curva de coste total, la curva de coste medio y la curva de coste marginal del periodo 3. A partir de las curvas de costes totales de corto plazo, dibujamos la curva de costes totales de largo plazo, que incluye las tres anteriores. A partir de la pendiente de la curva de coste total, derivamos la curva de costes medios de largo plazo. Esta curva tiene forma de U y es tangente a todas las curvas de coste medio de corto plazo. Observamos cómo los puntos en los que el coste total en cada periodo es tangente a la curva de coste total de largo plazo son equivalentes a los puntos de tangencia entre los costes medios de corto plazo y la curva de costes medios de largo plazo. Dibujamos ahora la curva de coste marginal de largo plazo que se cruza con la curva de coste medio de largo plazo en su punto mínimo. Este punto es en el que la eficiencia de la producción será mayor. Este análisis de costes nos permite entender cómo la empresa decide qué nivel producir en el largo plazo. Un análisis adicional de la estructura de mercado y de su curva de oferta nos mostrará cómo el equilibrio se encuentra en el punto en el que el coste medio de largo plazo se cruza con el coste marginal de largo plazo. Entonces, puedes observar, ¿no?, la importancia de la curva de costos a largo plazo. Tú puedes ver muchos videos, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, fábrica grande, fábrica mediana. Entonces, en el largo plazo, hablamos de economías de escala, rendimientos constantes a escala y deseconomías de escala, ¿ya? Ahora, entonces lo importante es que nosotros veamos todo esto, o sea, que sepamos qué cosa, interpretar. ¿Interpretar qué cosa? Justamente este gráfico, ¿no? Porque este gráfico nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir, a ver un ratito. Ya está. Esto nos va a permitir ver cómo las empresas deciden qué volumen producir y en cuántas plantas alcanzar ese nivel de producción. Porque no toda la vida te vas a quedar con una sola planta. ¿Qué es lo que va a pasar si tú te quedas en una sola planta? ¿Qué crees que va a pasar? Tus costos se van a disparar. O sea, tu planta no va a estar adaptada para alcanzar mayores niveles de producción. Entonces te vas a estancar.
Y si quieres producir más, vas a contratar más trabajadores, pero al final va a ser peor. Entonces, llegado el momento, uno tiene que decidir qué planta o decidir el tamaño de la planta y ver con cuántas plantas vamos a trabajar. Ese es el objetivo de largo plazo. ¿Correcto? Ahora, bueno, te voy a dejar estos casitos para que más o menos los respondas, ¿ya? Tómale fotito y lo resuelven. A ver, me explican brevemente. ¿Mm? Profesor, ¿puede repetir? Se entrecortó el audio. Sí, sí, claro, cómo no. Que respondan estas preguntitas, o sea, tómenle una fotito y me responden o me dan su opinión respecto a esto. ¿Mm? Esta pregunta, Ah, sí, individual, profesor. sí, individual nomás. Estas, a ver, les voy a dar 20 minutos, hasta las 5:30. Esto de acá, tómenle foto también a esto. Y esto de acá. Listo. Entonces los espero, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla y dentro de 24 minutos empezamos a responder las preguntitas, ¿ya? Perfecto.
Ok, listo. ¿Cuál sería la respuesta a esa primera pregunta? ¿Quién quiere intervenir? ¿Mm? ¿Nada? ¿Nada? Son los costos fijos y los costos variables. Muy bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Son los únicos costos que se pueden conocer? No, también hay costo de... se fue el nombre. Operativos. Implícitos. Ok. Costos, uno es explícito y el otro es implícito, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre el explícito y el implícito? ¿Mm? Ah, Sí, sí, ¿te escucho? el implícito no era para el corto plazo. El implícito es el costo de oportunidad y el costo explícito reflejaba el desembolso de dinero. ¿Recuerdan que les comenté eso? Sí, pero muy bien, Renzo. Excelente. Y dice, cuando la producción alcanza su máximo valor, las curvas de costo marginal y variable medio son iguales, ¿verdadero o falso? Te están hablando del corto plazo ahí, ¿ah? Cuando la producción alcanza su máximo valor, las curvas de costo marginal y variable medio son iguales, ¿verdadero o falso? Falso. Ya es falso. ¿Por qué? Porque cuando la producción alcanza su máximo valor, la producción marginal va a ser igual a cero. Esas curvas no van a ser iguales. Esas curvas van a ser iguales a otro nivel de producción. ¿Mm? Entonces, es falso. Dice, el mínimo del costo medio se puede dar en el mismo nivel de producción que en el mínimo del costo variable. ¿Verdadero o falso? Si te hablan de costos medios y costos variables, quiere decir que estamos hablando del corto plazo. Y en el corto plazo es posible que el costo medio y el costo variable medio se superpongan, estén una encima de la otra. ¿Es posible? Yo les expliqué hace ratito. ¿Qué fue lo que les comenté? Que es falso. ¿Por qué? Porque solo en el largo plazo se pueden igualar. Puede ocurrir ello. Pero recuerda que si nosotros trabajamos en el corto plazo, ¿qué es lo que va a pasar? En el corto plazo no son iguales. El costo marginal, aquí tenemos el costo variable medio y en esta parte el costo medio. Entonces, nunca, pero nunca van a ser iguales. ¿Correcto? Nunca son iguales. El mínimo del costo medio se puede dar en el mismo nivel de producción que el mínimo del costo variable. La respuesta es falso. Ahí está. No son iguales. Son distintos niveles de producción. La única situación en la que podrían ser iguales es en el largo plazo.
pero en el corto plazo no. Entonces no podemos afirmar eso. ¿Se puede dar? No. Solo en el largo plazo. ¿Correcto? Solo en el largo plazo. Este es full análisis. Y listo. Ahora, la letra M, PFM, hace producción física marginal. ¿Ya? Entonces esto es producción marginal. Son otros términos que a veces se utilizan. Recuerda que R es 1 y R es el precio ¿de quién? ¿Del capital o del trabajo? ¿De cuál de los dos era R? R minúscula. Del capital. Y la W es salario. Ahí está. ¿Mm? Entonces, producción marginal, 0. Cuando yo no tengo trabajadores, mi producción total es 0. Con un trabajador es 12. Pregunta, ¿en cuánto mejoró mi producción o en cuánto aumentó cuando contraté al primer trabajador? En 12. Después, con un trabajador hago 12, pero con 2 hago 16. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿En cuánto aumenta? En 4. Con 2 hago 16, pero con 3 hago 19. Entonces, al momento en el que yo contrato al tercer trabajador, ¿en cuánto aumenta mi producción? En 3, en 2 y en 1. ¿Sí? ¿Te salió lo mismo? Ya está. Producción total media. ¿Qué era? Producción total entre el número de trabajadores. Total entre el número de trabajadores. 12 entre 1, 12. 16 entre 2, 8. 19 entre 3, 6.33. 21 entre 4, 5.25. Y 22 entre 5, 4.4, si no me equivoco. Sí, 4.4. Listo. El costo fijo, ¿cómo lo calculas? El número de máquinas por su precio, o sea, 3. 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Costo variable acá 0. Número de trabajadores, 1. Pero a cada uno le pago 2 soles la hora. Sería 2, 4, 6, 8, 10. Costo total, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. ¿Viste? Costo medio, perdón, costo marginal. Ya, eso lo vamos a calcular después. Costo variable medio, bueno. Profesor, Dime, te escucho, Gracie, dime. pero no entendí bien la fila que acaba de hacer. ¿Esta? Sí, esa. Ya, ok. No hay problema. Eres tú, Gracie, ¿no es así? ¿Gracie o Sí, otro? profesor. Ok, muy bien. Entonces, claro, a ver. El costo total, ¿a qué es igual? Al costo fijo más es el costo variable. Pregunta, ¿has entendido cómo se calcula el costo fijo y el costo variable? Sí, Ya, el costo fijo es acá y el costo variable son el número de claro, trabajadores. W por L, ¿no? Ese es el variable y el fijo es 3 por 1, ¿no? Ahí está. Entonces, el costo total es el fijo más el variable. O sea, solamente sumamos 3 más 0, 3. 3 más 2, 5. 3 más 4, 7. 3 más 6 y así sucesivamente. ¿Correcto? Así sale nuestro costo total. Estos números van a salir muy chiquitos, pero no importa. Vamos a calcularlos. Entonces, para eso, yo voy a agarrar mi calculadora. Listo. A ver, ¿se puede agrandar? No. Ya está.
Entonces, ¿cómo calculamos el costo marginal? Vamos a escribirlo aquí. El costo marginal es variación del costo entre variación de la producción. O variación de Q, como le quieras llamar. ¿Ya? Listo. Entonces, la variación va a ser así. Tomas el costo total y un renglón para arriba. Esa es la diferencia. Y después acá haces lo mismo. Esto menos esto de acá. Entonces sería 5 menos 3 entre 12 menos 0. 12 menos 0. 0.1667. Listo. Siguiente. 7 menos 5 entre 16 menos 12. Entonces acá sería 2 entre 4. 0.5. Aquí sería igual. 9 menos 7. 2. 2 tercios. 0.6667. Vamos a ver. Sería 9 menos 7. Ojo, mira. 9 menos 7 entre 19 menos 16. Ahí está. Después sería 11 menos 9. 11 menos 9 entre 21 menos 19. Eso sale 1. Ya está. 1. Y el último nos saldría 13 menos 11 entre 22 menos 21. 2. ¿Correcto? Así calculas el costo marginal. El costo variable medio. Yo voy a poner acá las divisiones. El costo variable medio es el costo variable entre Q. Esto es Q. ¿Ya? Esto es Q. Esto es Q. Entonces sería costo variable 2. Costo variable 4. Costo variable 6. Costo variable 8. Costo variable 10. Y los vamos a dividir. ¿Entre qué cosa? La producción. 12. 16. 19. 21. 22. Listo. Hay que tener solamente ojo para ver bien. Porque acá son varios valores. Listo. Entonces vamos a poner 2 entre 12. 0.1667. Listo. Y así sucesivamente. Bueno, este es 0.25. Ya está. 6 entre 19. 0.3158. 8 entre 21. 0.3809. Y el último sería 10 entre 22. 0.4545. Listo. Y el costo medio es el costo total, que son estos valores de aquí. Sería 5, 7, 9, 11, 13. Entre los mismos números que tenemos ahí. Entre 12, entre 16, entre 19, entre 21 y entre 22. Los calculas, ¿ya? Los calculas. Ahora sí. Vamos a ver. Te voy a dar un minutito para que lo copies y podamos
avanzar la última pregunta. Ya está. Un ratito. Ya está. Ahora dice, dado el siguiente gráfico, responda a lo siguiente. ¿Cuál sería el tamaño de planta más indicado si se requieren producir 50, 90 unidades por semana? Bueno, 50. Pero aquí hay un problema. Que en esta parte hay 40 y 60. Pero el medio, pues, 50. Tú estás acá. Proyecta. ¿En qué planta te conviene trabajar? ¿A, B o C? Este punto es de C. Este punto es de A. Y este puntito corresponde a B. Entonces, para producir 50 unidades, yo Profesor, debo... ¿puedes repetir, por favor? Sí, De por los puntos. supuesto. Claro, claro, claro. A ver, un ratito. A ver. Ya. Entonces, tú tienes aquí 40 y 60. Entonces, tú pon el punto medio. Y analizas. Proyectas. Proyectas hasta arriba, hasta el infinito. Listo. Ya está. Entonces, tú vas a observar. Aquí hay 3 curvas de costo medio. Tenemos el punto X, el punto Y y el punto Z. Pero el punto Z está ¿en qué planta? En la planta C. Y mira el costo. Casi 4. Analicemos el punto Y. El punto Y está en la curva de la planta A. Y es un poquito menos de 3 soles. Pero mira el punto que está en la línea de color rosado. O medio plomito. Sí, es rosadito. Costo medio de la planta B. X. ¿Te das cuenta? Y mira el costo. Entonces, ¿en cuál de los 3 te conviene? ¿En esta o en esta de acá? ¿En la que está más arriba o en la que está más abajo? Más abajo. En la que está más abajo, porque el costo es menor. Entonces, para producir 50 unidades, la planta ideal sería la B. Listo. Necesitas la planta B. ¿Por qué? Ya te lo acabo de explicar. ¿Viste? Ese es el análisis. ¿Mm? Entonces, para 50 unidades, a mí me conviene la planta B. Y para 90, ¿La C? la C. Muy bien. Listo. Ya está. Explicas, claro, porque yo si produzco 90 unidades en la planta D, el costo es casi 3 soles. O 3 soles, redondéalo. Pero si yo produzco 90 en la planta C, el costo es menos de 3 soles. ¿La ves? ¿Sí? Listo. ¿Cuál es la escala eficiente mínima? El costo medio de largo plazo en su punto mínimo. Y su punto mínimo se supone que es 60. O sea, cuando tú produces 60, es la escala eficiente mínima. Y
la escala eficiente mínima es ¿qué cosa? Es el punto mínimo del costo medio a largo plazo. No lo olvides, la escala eficiente mínima es el volumen de producción en donde el costo medio a largo plazo es el menor posible. Señale por cuáles puntos pasa la curva de costo medio. Pasa por, bueno, ¿por qué puntos? Ya. Los puntos por los que va a pasar va a ser estos. Te está pidiendo los puntos. Por A, por D, por E y por F. Por ahí va a pasar la curva de costo medio de largo plazo. Entonces nosotros ahí le vamos a dar la forma. Listo. ¿Ves? Listo. Bueno, no sale tan bien, ¿no? Pero un ratito. O sea, no nos sale perfecto, pero bueno, pues algo es algo, ¿no? Dice, ¿en qué rango de producción la empresa produce con economías de escala y en qué rango produce con deseconomías de escala? Bueno, si asumimos que el punto mínimo acá, en todo caso, sería este, o sea, sería 70. Me van a disculpar. Con ese gráfico es 70, no era 60, ¿ya? Acá el punto mínimo es 70. Es el punto medio, es el punto más bajo. No era 60, era 70. Lo había graficado mal antes. Entonces acá sería 70. Entonces, ¿en qué rango la empresa produce en economías de escala? ¿Qué es economía de escala? ¿Te acuerdas? Economía de escala. Vamos a ponerlo acá. Economía de escala significa mayor producción, menor costo medio. Entonces, ¿en dónde la producción aumenta y el costo medio disminuye? En todo este tramo. Hasta aquí. Esto es economía de escala. ¿Y en qué tramo es deseconomía de escala? Aquí. Listo. Ya está. Entonces, economía de escala significa que si la empresa aumenta su producción, el costo medio disminuye. Y la deseconomía de escala significa que si yo produzco más, entonces mi costo medio empieza a aumentar. Listo. Eso es todo. Eso es costos a largo plazo. ¿Mm? Eso es costos a largo plazo. Listo. Y bueno, eso sería todo. Me hubiera gustado enseñarles los 4 temas que faltan, pero de momento no se va a poder. Bueno, espero haberles enseñado algo, pues no, algo lo mínimo al menos, que haya podido superar las expectativas que tenían ustedes respecto al curso. La próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarles el examen final, perdón. Y bueno, después activamos nuestra camarita y nos tomamos la fotito del recuerdo. Porque ustedes han sido mis primeros alumnos de la vida real. Mi primer salón. ¿Ya? Entonces, bueno, un gustazo conocerlos.
Cualquier duda que tengan, ahí tienen mi usuario de Microsoft Teams o mi correo electrónico, que todos lo tienen. Cualquier duda que tengan, gustoso, yo los voy a atender. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a pasar lista. Koyi, Presente, profesor. Medina Mendoza, Presente, profesor. Mendoza Guamaní, Presente, profesor. Mendoza Terán, Montañez, Presente, profesor. Núñez Cucchi, Presente, profesor. Olortegui Guayas, Presente, profesor. Palacín, Gómez, Presente, profesor. Antoja, bueno, sí está. Paredes Santos, Presente. Vázquez, Presente, profesor. Ares Quispe, ya está, muy bien. Ya está. Ok, eso sería todo, ¿ya? Repasen bien este tema. El tema de largo plazo no es complejo. Lo único que tienes que hacer es evaluar volúmenes de producción en distintas plantas. Yo les voy a poner un gráfico de puros costos donde yo les voy a especificar el mínimo. Yo lo voy a graficar, lo voy a hacer bien para que se note el valor mínimo. Y ahí les voy a preguntar el punto de eficiencia mínimo a largo plazo, a qué volumen de, con un volumen de producción, en qué planta me conviene trabajar. Ahí tienes que ver si te conviene trabajar en una planta u otra. ¿Cuál es el factor determinante? El costo medio. Tú vas a elegir aquella planta que te genere menor costo medio. Después, las economías de escala, las deseconomías de escala. ¿Qué significan? Después, hacer por ahí los gráficos en U. ¿De qué cosa? De la producción. Perdón, de los costos. El óptimo técnico, el máximo técnico. Las etapas de la producción. Las curvas de isocuanta, de isocosto. La máxima producción, el mínimo costo. Todas esas cositas ustedes tienen que repasar. ¿Para qué? Para que el próximo martes, ¿no? Puedan rendir su examen sin ningún inconveniente, ¿ya? A ver un ratito. El día jueves a ustedes les toca inglés y matemática, ¿no? Y después ya les puedo subir el solucionario. Después el mismo día subo el solucionario al Teams del examen final, ¿ya? Listo. Muy bien, estimados. Eso sería todo. Cuídense mucho, ¿ya? Un abrazo a la distancia. Si van a salir, salgan, pero lo necesario. Que ahorita está subiendo un poquito la cosa. Pero es por las personas que no se han querido vacunar. Entonces, de todas formas, tengamos cuidado. En especial por ellos, ¿no? Para que no nos sufran por la enfermedad. Cuídense mucho. Hasta el día martes, que es el examen final. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que Hasta les luego, vaya bien. profesor. Hasta luego, profe. Buenas Hasta luego, tardes. que les vaya bien. Chau, chau.